El taller Motores Almeida no era solo un negocio, era un organismo vivo que respiraba el legado de 3 generaciones. Las paredes de ladrillo visto, manchadas por la grasa y el tiempo, guardaban historias de motores que volvieron a la vida con un rugido y de clientes que se convirtieron en familia. El aire era denso, impregnado con el olor característico a aceite quemado, metal y el polvo de un trabajo honesto que se negaba a morir. Cada herramienta colgada en su debido lugar, en el panel de madera envejecida, no era un simple objeto, sino una extensión de las manos que la empuñaron, cargando el sudor y la dedicación del abuelo de Lara, y ahora de su padre. A pesar de su apariencia envejecida, un orden casi sagrado reinaba en el caos aparente del taller. No era la organización estéril de un concesionario moderno, sino una sinfonía funcional donde cada pieza tenía su propósito. Este lugar era un santuario, y es precisamente para seguir contando historias de santuarios como este, de sueños que luchan por no desaparecer, que necesito tu ayuda de una manera desesperada. Nuestra primera gran meta es llegar a los 1000 suscriptores y cada suscripción es un grito de apoyo que nos dice que sigamos adelante. Suscríbete ahora mismo, no te cuesta nada y para nosotros significa el mundo. Y por favor, comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde está llegando esta increíble historia. Vamos a crear juntos una familia global de soñadores. En el centro de este universo estaba Lara, una niña de 12 años con una mirada que parecía ver a través del metal hasta el alma de las máquinas. Sus movimientos eran precisos, económicos, desprovistos de cualquier vacilación, mientras otros niños de su edad estarían inmersos en pantallas y juegos. Las manos de Lara, aunque pequeñas, se movían con la seguridad de un maestro artesano, limpiando una bujía o ajustando un carburador. Rara vez hablaba, pues sus palabras eran las herramientas en sus manos y las soluciones que encontraba. El brillo en sus ojos, intenso y enfocado cuando estaba frente a un motor abierto, comunicaba más que cualquier frase. El autismo de Lara, para muchos una barrera, era en realidad la fuente de su genialidad. Su percepción sensorial era extraordinaria, permitiéndole una conexión casi mística con la mecánica. No necesitaba escáneres o equipos electrónicos para encontrar un problema. Lo sentía. Para Lara, un motor no era un montón de piezas metálicas, sino una orquesta. Podía escuchar la disonancia, la nota fuera de tono en la sinfonía mecánica, una vibración sutil, un zumbido casi imperceptible que indicaba un fallo. Era una habilidad que trascendía la técnica, rozando el arte. Sentía la pulsación del motor como si fuera su propio corazón. No necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de demostrar lo que era capaz de hacer. Su silencio era a menudo confundido con desinterés, pero en realidad era un estado de profunda concentración. Mientras lucha por proteger el único lugar que la entiende de verdad, dime, ¿desde qué ciudad estás viendo esta silenciosa jornada de valentía? Su don era su lenguaje, y estaba a punto de usarlo para luchar por su futuro. A su lado, siempre, estaba Javier, su padre. Un hombre de hombros anchos, encorvados no solo por el peso de los motores, sino por las preocupaciones que lo consumían. Sus manos, permanentemente manchadas de grasa, eran el mapa de una vida de trabajo duro. Era un mecánico talentoso, pero el cansancio empezaba a vencer su pasión. Sin embargo, todo su agotamiento se disipaba cuando miraba a Lara. No veía una condición o una limitación. Veía un prodigio. Javier era su puerto seguro, su intérprete para el mundo ruidoso y, sobre todo, el guardián de su genialidad. La comunicación entre padre e hija era una danza silenciosa, coreografiada a lo largo de los años. No necesitaban largos diálogos. Un simple gesto de cabeza de Lara
era suficiente para que Javier supiera exactamente qué herramienta entregar. Una mirada preocupada de él era comprendida por ella como un recordatorio para hacer una pausa. Esa conexión profunda era la verdadera fuerza motriz de Motores Almeida. Sin embargo, esa fuerza no era suficiente para pagar las cuentas. El taller estaba al borde de la quiebra. Los talleres modernos, con sus campañas de marketing agresivas y equipos de última generación, atraían a la clientela que antes era fiel a los Almeida. Las pilas de facturas impagadas en el pequeño escritorio de Javier crecían cada semana, y la sombra del desahucio se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. El peso que sentían no era solo financiero, sino también emocional. Aquel taller era el cimiento de la familia. Fue construido ladrillo por ladrillo por el abuelo de Lara, un hombre que creía que la honestidad de un mecánico se medía por la limpieza de su trabajo. Vender aquel lugar sería como vender su propia alma, borrar la memoria de su abuelo y renunciar al legado que debía ser de Lara. La comunidad de alrededor veía la situación con una mezcla de lástima y escepticismo. Lara era conocida en el barrio como la chica silenciosa de los Almeida. Nadie, excepto su padre, comprendía la profundidad de su talento. Para ellos, era solo una niña con un hobby peculiar, y la insistencia de Javier en elogiarla era vista como el delirio de un padre desesperado. Una vez, un vecino trajo su coche antiguo, un Opala que ya había pasado por 3 mecánicos, diferentes, sin solución para un fallo intermitente. Desesperado, lo dejó con Javier como último recurso. Mientras su padre se rompía la cabeza, Lara simplemente se acercó al vehículo, cerró los ojos y pidió que encendieran el motor. Tras un minuto de silencio absoluto, señaló un pequeño cable desgastado bajo el panel, casi invisible. La vibración del cable en contacto con el chasis, que ella sintió a través del suelo, era la causa del problema. El vecino quedó atónito, pero aún así atribuyó la hazaña a la suerte de principiante. La atmósfera dentro del taller en los últimos meses se había vuelto pesada, cargada de una tensión palpable. El silencio, antes cómodo y productivo, ahora estaba lleno de la ansiedad no verbalizada de Javier. Él pasaba noches en vela, mientras Lara, sintiendo la angustia de su padre, trabajaba con una determinación aún más feroz, como si pudiera arreglar la situación financiera de la familia, ajustando un motor a la vez. Para Lara, el taller era más que su hogar. Era su sintaxis, la estructura que daba orden al caos de sus percepciones. El mundo exterior era un bombardeo de estímulos impredecibles, pero allí, entre las paredes familiares de Motores Almeida, cada sonido tenía una causa y cada pieza una función. La amenaza de perder aquel santuario no era solo sobre quedarse sin hogar, era sobre perder el único lugar en el universo donde se sentía completa, comprendida y sobre todo útil. El zumbido constante de las herramientas y el olor a metal eran la calma antes de la tormenta que se aproximaba. Ellos no lo sabían, pero el destino estaba a punto de llamar a su puerta, no en la forma de un cliente común, sino en la forma de un desafío que pondría a prueba no solo la genialidad de Lara, sino el propio corazón de Motores Almeida. La tranquilidad obrera del barrio fue súbitamente rasgada por un sonido alienígena. Un Ferrari F8 tributo, de un rojo tan vibrante que parecía sangrar contra el gris del asfalto, se deslizó por la calle y se detuvo frente a Motores Almeida. El vehículo era una obra de arte tecnológica, una anomalía de lujo y poder en un entorno definido por la simplicidad y el trabajo manual. La puerta del conductor se abrió hacia arriba y de ella emergió Ricardo Montenegro. Era un hombre cuya postura emanaba una riqueza y una autoconfianza que rozaban la arrogancia. Su traje, de un corte impecable, parecía una armadura contra el polvo y la simplicidad del lugar.
Su rostro se contrajo en una mueca al inspirar el aire cargado de aceite, como si el propio ambiente lo ofendiera. Al entrar, sus zapatos italianos parecieron dudar sobre el suelo de cemento manchado. Estoy buscando una bomba de combustible original de un Maserati de los años 70. Me dijeron que quizás un lugar como este todavía tuviera ese tipo de reliquia, dijo, su voz cargada de un sarcasmo mal disimulado. Fue entonces que sus ojos encontraron a Lara. Estaba en el fondo del taller, de espaldas a él, completamente absorta en su trabajo. Ricardo no vio la genialidad en su postura, solo la imagen incongruente de una niña pequeña, con el rostro sucio de grasa, en un ambiente que él consideraba exclusivamente masculino y profesional. Una risa corta y burlona se escapó de sus labios. ¡Qué adorable!, dijo Ricardo en voz alta, dirigiéndose a Javier. Es muy progresista de su parte dejar que su hija juegue con las herramientas. Pero, ¿dónde está el mecánico de verdad? Tengo un poco de prisa. Las palabras, cargadas de desprecio, flotaron en el aire denso del taller. La reacción de Javier fue inmediata. El cansancio que marcaba su rostro desapareció, reemplazado por una llama de furia protectora. Se interpuso físicamente entre Ricardo y su hija. La mecánica está justo frente a usted, dijo mirando a Ricardo directamente a los ojos. Se llama Lara, y ella entiende el alma de un motor de una forma que hombres como usted, que solo los compran, jamás lograrán comprender. La defensa de Javier no fue un grito, sino una declaración de fe inquebrantable. Describió brevemente cómo Lara podía diagnosticar problemas solo por el sonido, cómo sentía las vibraciones de una forma única. La convicción en su voz era tan pura y fuerte que por un momento desarmó a Ricardo. La sorpresa de Ricardo rápidamente se transformó en una diversión cruel. La idea de una niña autista y silenciosa siendo una genio de la mecánica era lo más ridículo que había oído. Su orgullo, herido por la afrenta de Javier, exigía una respuesta aplastante. Sonrió una sonrisa ancha y depredadora. Una genio, dice. ¡Qué interesante! Sabe, tengo un problema que ni los mejores ingenieros de Ferrari han podido resolver. Entonces describió el defecto de su F8 Tributo, la joya de su colección. Una vibración misteriosa por encima de las 7000 revoluciones por minuto. Una pérdida sutil de potencia que nadie podía explicar. Pasaron semanas con el coche, conectaron todos los ordenadores del mundo y no encontraron absolutamente nada, explicó Ricardo. Dicen que es característico del modelo, pero yo sé que hay algo mal. El sonido no es puro. Y entonces lanzó el anzuelo. Hagamos una apuesta. Mecánico, dijo. Traigan mi Ferrari aquí. Si su genio consigue encontrar y arreglar el problema, el coche es suyo. Le regalo el Ferrari. Hizo una pausa dramática. Pero si falla, y va a fallar, usted me entrega este taller. Necesito más espacio para mi colección, y este terreno me vendría muy bien. Un silencio pesado cayó sobre el taller. La apuesta era un abismo. Javier miró a Lara. No había miedo en sus ojos, solo una curiosidad calmada y enfocada. Su mirada se encontró con la de su padre, y en ese silencio ocurrió una comunicación profunda. Ella estaba lista. La fe que Javier tenía en Lara era más fuerte que el miedo. Aceptamos, dijo, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. Ricardo sonrió, satisfecho. Excelente. Hizo una llamada rápida. Traigan el tributo al taller de la calle de las válvulas y traigan a Marco y al equipo. Quiero testigos para este pequeño experimento. No traía a su equipo para ayudar, sino para que presenciaran la humillación. Menos de una hora después, la escena frente a Motores Almeida era surrealista. Un camión plataforma de última generación maniobraba para descargar el Ferrari rojo. El equipo de Ricardo, liderado por su mecánico jefe, Marco, descendió de una furgoneta. Eran hombres con monos impecables que miraban el taller de Javier con el mismo desdén que su jefe.
Marco, el mecánico jefe, se acercó a Javier con escepticismo profesional. «He oído la historia. No puede estar hablando en serio», dijo. «Hemos desmontado la mitad de ese motor. No hay nada malo en él que la tecnología pueda detectar. Está arriesgando todo por nada». La presión sobre Javier era inmensa. Por un momento, la duda lo golpeó, pero buscó los ojos de su hija de nuevo. Ella estaba al lado del Ferrari, ya ignorando a todo y a todos a su alrededor. Su enfoque total en la máquina. La calma de ella fue el ancla de Javier. Lara finalmente se movió. No reconoció a la multitud ni al equipo de mecánicos que la miraban con una mezcla de lástima y burla. Su mundo se había encogido y ahora solo contenía a ella y al coche. Lentamente rodeó el Ferrari, no como una niña admirando un juguete, sino como un médico examinando a un paciente. «Enciendan el motor», dijo Lara. Su voz, aunque baja, resonó en el tenso silencio. Marco entró en el coche y giró la llave. El motor V8 biturbo del Ferrari despertó con un rugido explosivo que hizo temblar todo el taller. Era un sonido de poder bruto, pero para Lara estaba imperfecto, enfermo. Y entonces Lara cerró los ojos. Allí, en medio del caos, del ruido ensordecedor y la presión de docenas de miradas, encontró su centro. Se desconectó del mundo exterior y se sumergió en el universo de las vibraciones y frecuencias. El sonido del Ferrari no era solo un ruido para sus oídos, era un paisaje complejo, un torrente de información que su cerebro procesaba de una forma única. Cada risa de desprecio, cada mirada de duda, era como combustible para su concentración. No necesitaba demostrar nada a ellos, sino a sí misma, al legado de su familia. El verdadero ruido no venía del motor, sino del mundo que intentaba silenciarla. Y si tú, como yo, crees que la verdadera fuerza se revela en los momentos de mayor presión, suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia y ayúdanos a seguir trayendo relatos de superación que merecen ser contados. Con los ojos aún cerrados, se acercó y, con una delicadeza sorprendente, posó la palma de la mano sobre la tapa del motor. El contacto fue ligero, casi una caricia. Para los demás, era un gesto extraño. Para Lara, su mano era un sismógrafo, leyendo las microvibraciones que contaban el secreto de la máquina. En su mente, percibió el flujo de combustible, la ignición de las bujías, la danza furiosa de los pistones y en medio de toda esa armonía violenta, una única y minúscula nota disonante. Pasaron los minutos. Ricardo cruzaba los brazos, una sonrisa burlona comenzando a formarse de nuevo. Entonces, tan súbitamente como comenzó, terminó. Lara abrió los ojos, apartó la mano y el mundo pareció volver a enfocarse. «¡Apaguen!», dijo ella. El motor se apagó y el silencio que siguió fue aún más pesado. Lara caminó hacia su padre y habló en voz baja pero clara. «Hay una microfisura en la aleación del tercer pistón del lado derecho. No es original, fue un reemplazo. La aleación es un poco más rígida. A altas revoluciones no se expande al mismo ritmo que las otras. Causa una disonancia armónica». La explicación fue tan técnica, tan precisa y tan audaz que sorprendió a todos. Marco, el mecánico jefe, dio un paso al frente negando con la cabeza. «Eso es imposible», dijo. «No hay forma de saber eso sin desmontar completamente el motor. Está inventando. Nadie puede oír una microfisura en una aleación metálica». Ricardo soltó una carcajada, triunfante. «¡Fantasía! Se lo dije», exclamó. «Muy bien, Javier. Fue un buen intento. Ahora hablemos de los términos de la transferencia de propiedad. Admita que ha perdido». La humillación parecía completa, pero Javier no se movió. Miró la expresión inquebrantable de su hija. Su fe regresó con toda su fuerza. «Mi hija no está inventando», le dijo a Marco. «Nunca se equivoca con los motores. Si ella dice que la fisura está ahí, entonces está ahí. Vamos a abrir el motor».
La orden era un desafío directo. Marco miró a Ricardo, quien simplemente se encogió de hombros, divirtiéndose. «Haz lo que dice», ordenó Ricardo. «Llevemos esta farsa hasta el final». Con un suspiro de resignación, Marco hizo una señal a su equipo, pero Lara dio un paso al frente y negó con la cabeza. Se acercó a su propio banco de trabajo y comenzó a coger sus herramientas. No eran los instrumentos nuevos y brillantes, sino las llaves gastadas de su abuelo. Si iba a demostrar que tenía razón, lo haría con sus propias manos. Y entonces empezó a trabajar. Lo que siguió fue una demostración de habilidad que rozaba lo sobrenatural. Sus manos se movían con una velocidad y precisión hipnóticas, desmontando la compleja ingeniería italiana, como si estuviera resolviendo un rompecabezas que ella misma había diseñado. No necesitaba diagramas ni un ordenador portátil. El diseño del motor parecía estar grabado en su mente. La burla en el rostro de los mecánicos de Ricardo desapareció rápidamente. Fue reemplazada por una curiosidad reacia que pronto se transformó en asombro y finalmente en un respeto silencioso y atónito. Veían un nivel de habilidad intuitiva que ninguna escuela de formación puede enseñar. Marco observaba con la boca entreabierta, olvidando su propia experiencia ante aquella demostración de talento puro. La arrogancia de Ricardo también comenzó a disiparse, siendo reemplazada por una creciente inquietud. La confianza ciega que tenía en la tecnología y en los expertos estaba siendo sacudida por la habilidad inexplicable de aquella niña silenciosa. Cruzó los brazos, ya no por aburrimiento, sino como una barrera defensiva contra la verdad que comenzaba a insinuarse en su mente. Tras lo que pareció una eternidad, Lara apretó el último tornillo. El movimiento fue final, definitivo. Limpió sus manos sucias de grasa en un paño limpio con la solemnidad de un cirujano. Un silencio denso y pesado cayó sobre todos, cargado de expectación. El destino de la apuesta estaba sellado dentro de ese bloque de metal. Lara retrocedió un paso, su expresión serena e impenetrable. Había hecho su parte. Javier buscó la confirmación de su hija, quien le dio un sutil asentimiento. Era la señal. «Está listo», anunció él. Las dos palabras resonaron en el taller con el peso de una sentencia. La tensión se volvió casi física. Todos los ojos se fijaron en Marco mientras caminaba lentamente de vuelta al asiento del conductor. Ricardo, con una arrogancia que parecía inagotable, le dio un asentimiento corto e impaciente. «Acaba con esto de una vez». Marco respiró hondo y giró la llave. El agudo sonido del motor de arranque llenó el taller, un zumbido eléctrico cargado de promesas. El motor del Ferrari intentó arrancar. Tosió una vez, luego una segunda con un sonido débil y enfermizo. Y entonces, nada, silencio. Un silencio absoluto, profundo y aplastante, que resonó 1000 veces más fuerte que el rugido que todos esperaban. El rostro de Ricardo se abrió en una sonrisa de pura satisfacción. Era la victoria que había anticipado. Una risa baja, llena de desprecio, se escapó de sus labios. «Se lo advertí», dijo, su voz goteando superioridad. «La fantasía ha terminado. En el mundo real, la tecnología y la experiencia siempre vencen a las ilusiones». Un murmullo de decepción y lástima recorrió la pequeña multitud. Los vecinos, que en secreto esperaban un milagro, comenzaron a desviar la mirada, avergonzados por la humillación pública de la familia Almeida. La realidad fría y dura se instaló. La apuesta estaba perdida. El rostro de Javier se desfiguró por el dolor. Su fe ciega ahora parecía una locura, un error de juicio catastrófico. Sus ojos, llorosos, buscaron los de Lara, esperando encontrar el reflejo de su propia devastación. Pero no encontró nada de eso. Lara estaba inmóvil, su cuerpo perfectamente tranquilo, la serenidad en su rostro intacta.
No miraba a su padre, ni a Ricardo, ni a la multitud decepcionada. Su mirada estaba fija en el motor silencioso, su cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera en un diálogo privado con la máquina. Para ella, el silencio del motor no era un veredicto final, sino la última pieza de información que necesitaba. La sinfonía no estaba equivocada, solo necesitaba un ajuste final del maestro. Y entonces, en un movimiento que silenció incluso los murmullos, comenzó a caminar. Ignorando la declaración de victoria de Ricardo, se dirigió de nuevo al Ferrari. Cada paso era tranquilo, deliberado, imbuido de un propósito tan intenso que capturó la atención de todos. Ya no se rendía, iba a por el segundo asalto. Dio el paso final, no para demostrar su valía a un mundo escéptico, sino para honrar la voz silenciosa dentro de sí misma que susurraba que la sinfonía aún no estaba completa. La lucha no era contra la arrogancia de él, sino por la validación de su propia y extraordinaria percepción. Era un acto de fe pura en sí misma. Con una gracia que contrastaba con la brutalidad de la mecánica, se inclinó sobre el motor. Su mano se movió con una certeza innata hacia un componente pequeño y casi insignificante, oculto cerca del sistema de inyección, un regulador de flujo de combustible. Sin usar ninguna herramienta, solo con la sensibilidad de sus dedos, hizo un ajuste minúsculo, un giro casi imperceptible a la derecha. Luego se enderezó, su trabajo finalizado. No hubo alardes ni explicaciones. Su intuición le había dicho que la reparación de la microfisura en el pistón había cambiado fundamentalmente la dinámica interna del motor, requiriendo una recalibración manual y orgánica que ningún software podría haber previsto. Se alejó del coche y sus ojos se encontraron con los de su padre. El desesperado rostro de Javier luchaba ahora contra un nuevo sentimiento, una admiración estupefacta por la resiliencia de su hija. La confianza de ella era tan absoluta, tan contagiosa, que reavivó la llama de la esperanza en su corazón. Lara no dijo una palabra, simplemente asintió con la cabeza a su padre, un único y firme asentimiento. No era una petición para intentarlo de nuevo, era una certeza. Ahora está listo, decía el gesto. Javier respiró hondo, el aire llenando sus pulmones con nueva determinación. Caminó con paso firme hasta la puerta del conductor, donde Marco seguía sentado, perplejo. «Enciende el coche», dijo Javier. Su voz no era una petición, era una orden. La mano de Marco, esta vez visiblemente vacilante, se movió en cámara lenta hacia el contacto. El taller entero, la calle, el mundo, parecieron contener la respiración colectivamente. El silencio era total, un lienzo en blanco sobre el que el destino estaba a punto de ser pintado. La mano de Javier, siguiendo la orden silenciosa de su hija, giró la llave. Por una fracción de segundo reinó el mismo silencio tenso de antes. Y entonces ocurrió. No fue un arranque, fue una erupción. El motor V8 del Ferrari no solo arrancó, explotó en vida con un rugido visceral, puro y abrumadoramente poderoso. Era un sonido que nadie allí, ni siquiera Ricardo, había oído jamás de ese coche. Era la sinfonía mecánica en su forma más perfecta. La reacción de Marco y su equipo fue instantánea y unánime. Sus mandíbulas cayeron al unísono. Como profesionales, no solo escuchaban un ruido fuerte, escuchaban la perfección. Podían discernir la ausencia total de cualquier fricción, de cualquier disonancia. Lo que presenciaban no era el resultado de una reparación, sino de una maestría. La onda sonora golpeó a la multitud como una fuerza de la naturaleza. El sonido era una declaración de victoria tan innegable que aplausos y gritos espontáneos comenzaron a estallar entre los vecinos. Era el sonido de David, no solo derrotando a Goliat, sino convirtiendo la onda del gigante en un instrumento musical. Ricardo Montenegro quedó paralizado. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, perdió todo el color.
La sonrisa burlona se congeló y se deshizo, reemplazada por una expresión de puro y absoluto shock. El sonido del Ferrari era una verdad irrefutable, una prueba auditiva que demolía por completo su sistema de creencias. Entonces, algo extraordinario sucedió. La fuerza en sus piernas pareció desvanecerse. Sus rodillas cedieron y cayó, no hacia adelante en derrota, sino hacia atrás, apoyándose en sus talones. Ricardo Montenegro, el millonario, el hombre que no se doblegaba ante nadie, estaba de rodillas en el suelo sucio de grasa de Motores Almeida. No solo fue derrotado, fue convertido, obligado a arrodillarse, literal y figuradamente, ante un poder que nunca supo que existía. Javier, con el corazón desbordado, apagó el motor. Un nuevo silencio se instaló, pero este era reverente. Lentamente, como despertando de un trance, Ricardo se levantó. La arrogancia había sido purgada. Parecía más pequeño, más humano. Se detuvo frente a ellos, no ya como un conquistador, sino como un penitente. Sacó la llave del Ferrari de su bolsillo y se la tendió a Lara. «El coche es tuyo», dijo, su voz ronca. Pero eso no es suficiente. Luego los miró y dijo las palabras que nadie esperaba oír. «Pido disculpas. Fui arrogante, ignorante y ciego. La genialidad que busqué en ingenieros de renombre estaba aquí todo el tiempo, en su forma más pura. Por favor, perdónenme». Pero Ricardo no había terminado. «No quiero este taller», continuó. «Quiero invertir en él. Quiero transformar Motores Almeida en el centro de excelencia en mecánica de alto rendimiento más respetado del mundo. Con el mejor equipo, los mejores recursos, pero con una condición». Se giró hacia Lara, su mirada ahora llena de una admiración sin límites. «Que tú, Lara, seas la maestra mecánica. El mundo necesita ver lo que eres capaz de hacer». La escena final en el taller fue de pura alegría. Los vecinos celebraban. Javier abrazaba a su hija con fuerza. Las lágrimas de orgullo y alivio finalmente corrían libremente por su rostro. Lara, de pie junto a su padre, sostenía la llave roja del Ferrari en una mano. Con la otra, tocó suavemente el capó del coche, como si agradeciera a la máquina por haber ayudado a contar su historia. Al final, lo que Lara realmente conquistó no fue un Ferrari, ni siquiera la admiración de un millonario. Fue la prueba de que su propia fuerza, su percepción única del mundo, era el mayor premio de todos. Nos enseñó que el verdadero genio no necesita aplausos, solo una oportunidad para que su sonido sea escuchado. Si historias como la de Lara te inspiran a mirar más allá de las apariencias, suscríbete al canal, pues cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo relatos que demuestran que lo extraordinario reside donde menos se espera.